quiero aclarar, como lo hago siempre, que este programa se graba los miércoles a las 4 de la tarde. Por lo tanto, no sabemos qué ocurrió en la manifestación que hubo hoy, universitaria y CGT. No sabemos si todo anduvo bien, si hubo incidentes, quién los protagonizó, nada, no sabemos absolutamente nada. Así que vamos a obviar hablar con nuestros invitados de la manifestación. Sí, vamos a hablar, por ejemplo, de los últimos acontecimientos importantes que hemos tenido en el país. Por ejemplo, la sanción de la boleta única. Para ello lo hemos invitado muy especialmente a Edgardo Moreno, columnista de La Voz y amigo de esta mesa. Edgardo, un gusto tenerte acá como siempre. Hola Rubén, muchas gracias por la invitación. No, un gusto. Bueno, boleta única, todo un acontecimiento, ¿no? Sí, es alguno de los principales diarios nacionales lo tildó de histórico. Viste que ahora está de moda decir histórico a cualquier cosa, ¿no? Pero esto sí me parece que es un punto muy relevante para el sistema político, un cambio instrumental pero muy profundo. Para ejemplificarlo voy a usar una frase del extremo pragmatismo político que no comparto, digamos, desde el punto de vista valorativo, pero me parece muy descriptivo de lo que ocurre con el sistema, lo que está ocurriendo con los sistemas de votación en la Argentina. El sindicalista Luis Barrionuevo, que ha estado internado por un problema de salud, solía ufanarse, gastronómico, diciendo lo siguiente: las elecciones en la Argentina no se ganan con los votos, se ganan con los fiscales de mesa. ¿Qué quiere decir? Que vos podés tener muchos votos, pero que si no tenés la logística para garantizar que ese voto vaya hasta la mesa de votación, encuentre la boleta de los candidatos preferidos, las ponga dentro de la urna y después los fiscales que controlan el escrutinio no hagan que ese voto desaparezca, sino que esté y se cuente, de nada te sirve tener ese voto si no pasaste por todo ese proceso. Y ese proceso, muy conocido, porque lleva años en la Argentina, implica además, o viene concatenado con que hay que tener los recursos financieros, económicos, para poder montar esa cadena de esa logística de la emisión del voto, la fiscalización del voto, el escrutinio del voto. Eso hace que, por lo general, los oficialismos, los que manejan la estructura del Estado, corran con mucha ventaja, es caballo del comisario eso, y además enrarece todo el mecanismo del financiamiento de las campañas políticas. Esto ha hecho que, en el caso de Córdoba, adoptó el mecanismo de la boleta única cuando se chocó con un proceso electoral muy controversial, que fue el del 2007, ¿te acordás? Entre Schiaretti y Juez, y se vieron todos los defectos del sistema de la boleta papel tradicional que sigue rigiendo, que ha estado rigiendo en la Argentina hasta esta sanción de hoy. Recién ahí, cuando chocamos con eso, antes lo había padecido Santa Fe, con el escándalo de la DL Lemas, ¿te acordás? El proceso Usandizaga. Recién ahí cambiaron por la boleta única. Entonces nosotros hemos dejado de ver todos los defectos de la boleta tradicional. En todo caso, pero lo hemos visto en otros distritos y ha permitido la perpetuación de caudillos feudales, realmente caudillos feudales, nepóticos, arbitrarios, discriminatorios, en algunos casos claramente autoritarios, en muchas provincias del país. De manera que la boleta única viene a simplificar eso, iguala las posibilidades en la búsqueda de la adhesión electoral y de la emisión del voto, voltea esa máxima ultrapragmática de Barrionuevo de que las elecciones no se ganan con los votos sino con los fiscales, y ayuda a dar un paso de transparencia muy importante en el sistema político. Para mí es un dato muy relevante que la Argentina pase del sistema de la boleta tradicional al sistema de la boleta única. Lo fue para Córdoba, lo fue para Santa Fe, lo ha sido para Mendoza, lo ha sido en todos los distritos que han ido mejorando su sistema electoral. Porque no es solamente tener la adhesión del votante, sino que esa adhesión finalmente se transforma en voto escrutable, que lo puedas contar y que redunde en un efecto político concreto. ¿Esto qué hace?
por ahora solamente es para el sistema electoral nacional, no es que todas las provincias lo van a tener. Ojalá, me parece que abre una puerta para que las provincias empiecen a normalizar sus procesos adecuándose a esta norma. Perdóname la interrupción, sí. Hay algo que no entiendo, Edgardo. Sí. Es para el sistema nacional, pero si hay una elección nacional legislativa como la que vamos a tener el año que viene, rige. ¿Todas las provincias están obligadas a la boleta única? Sí. Ah, perfecto. Sí, porque la elección es nacional. Está bien. La elección es nacional. Lo que digo es que en las elecciones provinciales, las de gobernadores y legisladores provinciales, no necesariamente las provincias tienen el mismo sistema. Deberían adherir al mismo sistema. En el caso de Córdoba ya lo tenemos, ¿no? Mendoza y Santa Fe, ¿no? Santa Fe también, sí. Y hay otro que tiene la boleta electrónica, Salta, la Ciudad de Buenos Aires, digamos, que sería un paso más sofisticado incluso, pero del mismo sistema, ¿no? Hay toda una discusión sobre eso, pero ya ¿no? Hay una discusión ya, diría, más técnica respecto del voto electrónico, pero nada que ver con estas mesas llenas de boletas larguísimas, y que se tiran, que se esconden, que los votos no aparecen, que los votantes entran algunos al cuarto oscuro y no encuentran a sus candidatos porque no tuvieron los fiscales para controlar la reposición del voto. O después, si no tienen los fiscales, aunque esté el voto en la urna, después ese voto, hay un acuerdo entre los fiscales que están presentes y ese voto desaparece y se reparten ese número entre los dos. Esto de volcar las urnas ha sido una práctica ancestral, digamos, en la democracia argentina, especialmente en los distritos donde las expresiones políticas minoritarias no pueden garantizar su propia fiscalización. La boleta única facilita muchísimo superar ese obstáculo. Es una democratización importante del sistema, pasar de la boleta tradicional a este sistema de la boleta única. Vos bien decías que el año que viene ya votamos con eso, ¿no? Habrá que ver si se vota con paso o sin paso, es un debate que está todavía abierto, no queda mucho tiempo más para debatirlo y cerrarlo, si es que lo va a hacer el sistema político, la modificación de las pasos, porque ya estamos entrando a octubre, a un año vista de la elección nacional. Esto desde el punto de vista del funcionamiento instrumental del sistema. Ahora, desde el punto de vista del funcionamiento político, de la dinámica política del sistema, Rubén, a mí me parece que lo que estamos viendo es dos vectores en tensión, ¿no? Hay, por un lado, una creciente polarización en la opinión pública, ¿sí?, entre aquellos que están respaldando y están de acuerdo, aunque sea en términos generales, aún con matices sobre el estilo de gobierno, los modales del presidente, el discurso del presidente, su estilo político, pero que en general respaldan el rumbo que tiene el gobierno, y aquellos que consideran que está equivocado política y económicamente y conforman el polo opuesto. Esto en términos yo diría, de las expresiones sociales, ¿no? Pero la política no está así, enfrentada en bloque. La política, esto es claro, son dos bloques nítidos. La política, el sistema político, está fragmentado en muchas expresiones que a su vez se han ido subdividiendo. Si vos analizás el escenario del Congreso, donde la representación de los partidos políticos se hace más patente, vas a ver que está multifragmentado el sistema. No hay ninguna fuerza política que no pueda decir, o que pueda decir, yo no tengo una fisura expuesta, una fractura expuesta a la vista de la dinámica social. La fuerza política del oficialismo ha sido ultraminoritaria, digamos, y lo sigue siendo, digamos, un bloque muy pequeño, el del presidente, ¿no?, del partido del presidente, Libertad Avanza. Pero también ves que en la oposición hay digamos, un proceso convulsivo. Allí, en la cantidad de bancas, es predominante el kirchnerismo, pero el kirchnerismo tiene un fuerte debate interno abierto. Ha reaparecido Cristina, dando señales de querer ocupar nuevamente una posición de conducción. Está muy cuestionada por el resto del peronismo, porque las últimas decisiones que ella ha tomado como conductora han llevado al peor de los fracasos del peronismo en muchas décadas, que ha sido el gobierno de Alberto Fernández y de ella como vicepresidenta, de Massa como ministro de Economía. Dentro de la provincia de Buenos Aires, que es su propio reducto, ¿no?, su trinchera electoral, hay toda una discusión entre el hijo adoptivo y el hijo
natural, digamos, entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Una discusión que yo relativizaría porque por ahora aparecen como proyectos contrapuestos. Máximo Kirchner aspira a ser el armador del PJ bonaerense, consolidarse como eso, está muy cuestionado en ese rol. Se distancia de Kicillof, que intenta generar un proyecto propio, pero con vista a 2027. No tiene reelección del gobernador de la provincia, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me avisan que me quedan 2 minutos para que vayas redondeando. Voy por el resto de los bloques, vas a ver. El radicalismo está en un proceso muy crítico, la presidencia de Lustó muy cuestionada, sus diputados divididos. El PRO ha tenido un proceso crítico también. Mauricio Macri tuvo que reasumir la presidencia del partido y los dos principales candidatos de las últimas elecciones presidenciales en las primarias, uno se fue, está apartado, Rodríguez Larreta, el otro está dentro del gobierno, Patricia Bullrich, más cerca del presidente que de Macri. Es decir, ahí también hay una fragmentación. Y si extendemos al resto del panorama, distrito por distrito, vas a ver que la política está muy fragmentada. Entonces tenés, por este lado, un vector polarizador y por el otro lado, una realidad muy fragmentada de la política. Esto va a entrar a un año vista de la elección en un embudo, donde se va a tener que procesar muy rápidamente e ir decantando. Y vamos a tener que ver qué predomina. Si las estructuras políticas se acomodan en función de la polarización y tenés una elección de mileísmo y antimileísmo, en términos de la opinión pública y también de la oferta política, o si tenés una dispersión de opciones, que es lo que hoy se está viendo en el Congreso, teniendo en cuenta que además la elección del año que viene, con esto concluyo, no se elige presidente, se eligen diputados. Por lo general, la tendencia de la legislativa es a más dispersión de opciones electorales. Realmente es un proceso que está muy abierto y que va a depender como eje dirimente de la marcha de la economía, ¿no? Pero yo sé que hay especialistas mejores, mucho más aptos que yo para hablar de eso. Yo solamente cuento si la economía está de una manera, cómo se organizan los polos, y si la economía está de otra manera, cómo se dispersan esos polos. Cuando yo era chico y empecé a votar, de esto hace cientos de años, en el cuarto oscuro había mesas muy grandes porque había 80, 90 partidos diferentes, todas las pilas de boletas de cada uno de esos partidos. A mí me parece que vamos rumbo a las coaliciones. En el mundo se va hacia las coaliciones. Y yo creo que se va a empezar a producir en Argentina también. Como la hubo con Milei, Macri, como los de Cristina con la izquierda, me parece, ¿no? Y es capaz que tenés nada más que una boleta única con 4 o 5 coaliciones y nada más. Pero bueno, nos están apagando la luz. Sí, la última gran crisis que nosotros tuvimos, que fue la del 2001, ¿qué es lo que emergió de ahí? Una dinámica de coaliciones. Bueno, los indicadores sociales son muy parecidos a los de entonces. También podría ser una hipótesis que eso decante en una dinámica de coaliciones. Gracias por venir al programa. No, gracias a vos. Un gusto.